Mostrador en la Clave. La actualidad desde distintos puntos de vista. Un espacio para la discusión bien informada. El Mostrador en la Clave. Con el equipo del Mostrador. Ya, estamos ya con el Mostrador en la Clave. Todo femenino hoy día. Macarena Segovia y Marcela Jiménez vienen por parte del Mostrador. Vamos a tomar un contacto a las 9. ¿O viene? Viene. Beatriz Sánchez. Así es que este tema va a continuar, así que no sé si lo queremos seguir conversando acá. Bueno, acá vamos a escuchar a la senadora Jacqueline Feldeselberghe, y quizás ustedes tienen algún comentario que hacer. Hola Fernando, hola a todos. Nos tomamos el estudio hoy día. Después. Nos tomamos el estudio. Sí. Así que ahí los controles también están aplaudiendo por eso. Puras mujeres hoy día en la clave. Sí, yo creo que sigamos con el tema. ¿Sabes por qué? Porque yo creo que es bastante amplio y tiene demasiadas aristas. A ver. Entonces, más allá de que después podemos analizar cada una de las propuestas que hizo el gobierno, que yo encuentro que algunas son bastante buenas, otras tengo algunas apreciaciones, como el tema de las ISAPRES, que creo que está planteada en forma errada y al revés de lo que debería ser. Por eso las ISAPRES no han salido a poner el grito en el cielo, obviamente. Pero también hay otras aristas, como por ejemplo nosotros hoy día tenemos un tema que lo hizo Macarena sobre Isabel Pla y el papel de Isabel Pla dentro del gobierno, que eso también refleja la pugna o la lucha que se da adentro de un gobierno y de un sistema de poder, pero también dentro de una lógica, como no reconocía la senadora Van Rieselberghe, con el tema de un lugar donde en la derecha donde este tema no es muy cómodo. Isabel Pla siempre fue una persona de segunda fila en la UDI, nunca fue vista como una protagonista. Yo la he observado y a mí me da la sensación, haciendo la comparación nomás, lo que pasó hace años atrás con Andrade. Andrade siempre fue como el operador de Escalona, siempre fue el hombre en las sombras, y cuando lo nombraron ministro del Trabajo en el primer gobierno de Bachelet, todo el mundo decía, pero ¿por qué lo nombraron a él? O sea, y fue a la primera marcha del 1 de mayo y fue el primer ministro del Trabajo que no fue pifiado y fue como, oh, Andrade, y no sé qué, y ahí se dieron cuenta que existía. Siento que con Isabel Pla, y es lo que plantea el tema, está pasando eso. Ahora les sirvió de salvavidas, porque no la tenían considerada, siempre la miraban casi en menos, no pertenece a la élite de la UDI, del poder, y la agenda feminista, convengamos que no era una prioridad del gobierno. Lo que pasa es que aprendieron y supieron subirse al carro y no dilatar esto como lo hicieron en el 2011 con el tema de los estudiantes. Y el protagonismo que le entregan al Ministerio de la Mujer y Equidad de Género es enorme. Así es. Y desde ese punto de vista, yo creo que Isabel Pla, ayer la entrevisté en la noche en Última Mirada, dificulto que haya dos personas más distintas para mirar un mismo tema que Jacqueline Van Rieselberghe y Isabel Pla hoy día. Es. Sí, yo creo que dentro del gobierno los pilló por sorpresa, como decía la MAE. El estallido del movimiento feminista y su bajada estudiantil feminista con las tomas y los paros fue algo que no veían venir, y que a pesar de que, al menos yo conversando con gente del gobierno, me decían que, claro, en el Ministerio de la Mujer no era que tuvieran previsto que iba a haber este estallido, pero sí había cierta sensibilidad, y todas las primeras agendas también apuntaban a temas de igualdad y equidad de género, y también sobre todo centrado en el tema de la violencia al interior de las relaciones de pareja. Esto ya lo palpaba de una u otra forma, y debido a sus características, a las características de la ministra, que, como decía la MAE, siempre fue determinada una segunda línea también en RN, una segunda línea cuando ella fue también jefa de gabinete de una parlamentaria. O sea, en esa época, al principio de los 90, decían... La Isa solo llevaba el café, solamente se dedicaba a hacer como tareas de asesora, de segunda línea, secretaria, en vez de ser la jefa de gabinete, una diputada UDI. Todos esos años de estar en segunda línea, por no venir del colegio Cumbres y por tampoco no ser parte del club de golf, un círculo muy machista. No me mires con esa cara. Convengamos que el club de golf es un lugar con esa cara. Hay algunos clubes que sí, sí, no más que otros. Bueno, el club de golf del gremialismo, dejémoslo así.
Y también del club de golf dentro del núcleo más tecnocrático y no político también del gobierno, porque hay que recordar que la ministra también puso en su momento una fuerte parada de carros también a lo que fueron los dichos del ministro Varela. Y ahí es cuando ella rompe un eje en donde, a pesar de que el gobierno la había tenido como, claro, tú eres la que va a llevar la agenda y tú eres la que va a liderar, la ministra va y dice, no, o sea, no son pequeñas humillaciones, aquí estamos hablando de años de tener supeditada a la mujer en torno a la figura del hombre, años de violencia estructural, y no son pequeñas humillaciones, ministro, y eso causó una batahola al interior del gobierno, tanto así que dicen que el ministro Varela puso el grito en el cielo con todo su equipo de cómo era posible que esta ministra, que no tenía ninguna relevancia dentro del gobierno, viniera a pararle los carros así públicamente, y finalmente terminó cuadrando todo el gobierno detrás de ella. Porque además hay que reconocer que ella es muy cercana al presidente y también es muy cercana al ministro Blumel y muy cercana a la ministra Cecilia Pérez. Entonces también tiene ahí un nicho que la va a respaldar para poder sacar adelante esta agenda que, por decirlo menos, trata de responder de alguna forma al conflicto que hay actualmente. Ahora, las señales que se han mandado, yo creo que han sido todas buenas por parte del gobierno. En primer lugar, apropiarse y hacer propia, digamos, más bien, el fondo del movimiento, que va a tener matices porque efectivamente en términos de visiones ideológicas hay diferencias, pero lo grueso eventualmente puede estar. Segundo, hacer esas reuniones que pueden ser simbólicas, pero que son inmediatas e instantáneas. La reunión que tuvo antes de ayer con Camila Vallejo, Carol Cariola, dos diputadas comunistas, May Torsini del Frente Amplio, y Marielena Osandón, de Renovación Nacional, o sea, no es algo que uno que esté acostumbrado a ver en términos de iniciar una cruzada en torno a un movimiento, el reunirse directamente con probablemente lo más antagónico en materia de representación política. Falta, sí, las reuniones, y yo le pregunté ayer si las iba a tener, y dijo que ella tenía las puertas abiertas y que sin duda los tiempos iban a venir para eso, con las dirigentes y dirigentes del movimiento feminista propiamente tal, que tiene que ver con la vida universitaria, con la vida escolar, con las académicas. Lo que sucede sobre las reuniones ayer con Cariola, con Camila Vallejo, la presencia de Maya Fernández como presidenta de la Cámara en el acto de la moneda, justo en el tiro cámara ahí detrás de Piñera cuando estaba hablando y haciendo los anuncios. Lo que pasa es que es imposible restarse, que es lo que hemos conversado en semanas anteriores tratando este tema desde que se instaló. La mayoría de las demandas, sobre todo el tema del abuso, de la discriminación, no tiene ideología, efectivamente, es algo transversal. Mujeres, desde la más conservadora hasta la más progresista, la más de izquierda, la más puntúa, ha pasado por esto. De hecho, la semana pasada yo estaba dando clase y pregunté, desmenuzando la marcha desde aspectos políticos, periodísticos, y pregunté a una alumna, le dije, ¿a ti te han acosado, te ha pasado algo? No, nunca. ¿Segura? No, nunca. Estoy hablando de una joven de 21 años, 20 años, entonces me dice, no, nunca, lo típico. ¿Y qué es lo típico? Y lo típico es todo lo que uno reclama, lo que pasa es que ya pasó a ser normal eso. Ninguna mujer de ningún color político, todas han pasado por eso, entonces eso hace que esta agenda sea transversal. Distinto es la demanda, por ejemplo, del 2011 de la gratuidad en la educación, porque hay una visión de sociedad, una visión del rol del Estado, hay un tema ideológico, una visión de mundo. Pero esto tiene que ver con algo totalmente diferente. Entonces, eso ayuda a esta transversalidad. Ayuda a que supo moverse, pero también ayuda a que el resto no se reste. Es imposible que se reste. Las pocas mujeres que hay en el Congreso históricamente siempre han tratado de agruparse, de hacer cosas en conjunto, de cualquier bancada, porque son pocas. Son 35 mujeres en la Cámara de Diputados de 155. Entonces... Y te debo decir una cosa. Y aumentaron. Y te voy a decir una cosa. Esa representación, si tú la comparas con otras determinadas representaciones de presencia femenina en distintos aspectos de la vida chilena, la representación, mira, para que tú veas cómo es de serio, la representación parlamentaria es enorme
comparada con otras. Sí. Por ejemplo, presidentes de directorio de empresas, presidentas gerentes generales de empresas. Editoras de medios. Por ejemplo, no sé si editoras, pero directoras de medios, por ejemplo. Rectores universitarios. La representatividad prácticamente ahí la cosa tiende más al 1 o 2%. Sí, claro, sigue siendo la excepción. Sí, pues. O sea, la fuerza laboral, por ejemplo, en los lugares de trabajo hay muchas mujeres, pero no llegan a los lugares, a los puestos relevantes de incidencia y de toma de decisiones. el núcleo de poder, no, es poco las mujeres que están en los núcleos duros. Había una parlamentaria del Frente Amplio que lo decía al principio de la semana, que decía en el Congreso nos dicen niñitas y tampoco estamos en los espacios donde se definen las políticas duras de Estado, como Hacienda, por ejemplo. Pero yo creo que no hay que perderse con el tema de la agenda que plantea ayer Sebastián Piñera, el presidente, porque a pesar de que es una agenda amplia, a pesar de que es una agenda que toma proyectos que llevan años, meses durmiendo en el Congreso, tampoco es una respuesta que venga a resolver el conflicto que hoy está palpante socialmente. O sea, es tirar la pelota hacia la esquina, es desviar la mirada hacia lo que realmente en el fondo se está demandando, que tiene que ver también con eliminar el patriarcado del sistema formativo en nuestro país, que es la educación, que es algo tan básico de los roles que te definen cuando estás en el prekinder. Desde ahí para adelante, desde el núcleo de la casa para adelante. Y eso no es tocado por la agenda que se plantea ayer, a pesar de que la ministra tenía todas las voluntades de poder meterse en esa agenda. Desde el gobierno decían, bueno, es que ella no tiene las facultades para meterse en las mallas académicas, por ejemplo, universitarias, no tiene las facultades para meterse de lleno a intervenir en cómo se determinan las políticas públicas al interior de las aulas, de las escuelas. Ella no tiene esas facultades. ¿Quién tiene las facultades? El ministro Varela. Y es a él a quien lo están blindando a través de levantar esta agenda de la mano de la ministra Pla. Y eso hay que tenerlo súper claro, porque finalmente quien puede hacer los cambios profundos en materia educativa, por ejemplo, quien puede también liderar los cambios profundos a la hora de determinar que se tipifique el abuso al interior de las universidades, que se tipifique el abuso entre académicos y estudiantes, es el ministro Varela. Bueno. Y de eso solamente ha estado en las universidades del Estado. Ayer no hubo nada de las universidades privadas, que son las que concentran alrededor del 70% de la matrícula de nuestro país. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Porque en el proyecto de ley de universidades del Estado ya estaba tipificado. Eso lo había metido las universidades del Estado. Se habían preocupado durante el año pasado. Había sido aprobado dentro del gobierno de Michelle Bachelet. Eso estaba determinado. Pero ¿qué pasa en donde están la mayoría de las estudiantes chilenas? Ahí no va a estar tipificado. ¿Se van a meter con los privados? Y esas son las grandes dudas que ahora les queda también al movimiento feminista y al movimiento feminista estudiantil también, que son los que están movilizados. Además hay otra área de los temas que no fueron tocados ayer efectivamente en las propuestas del gobierno, que yo insisto, hay muchos temas que son buenos, como dice Macarena, hay muchos que llevan rato ya propuestos y durmiendo en el Congreso, y está bien que se recojan y se les tome y se les dé un reimpulso legislativo, que se les ponga urgencia, suma urgencia y que se agilice, me parece muy bien. Pero efectivamente, tomando la línea de la Maca con el tema de la educación y de la esencia, por ejemplo, no hay nada de lo que están demandando las estudiantes con el derecho de las mujeres a regir su propio cuerpo. Por ejemplo. Con el tema de ¿qué es una educación no sexista? Partamos de esa base. Ese es el tema. ¿Qué es una educación no sexista? No sacamos nada con tipificar el acoso, no sacamos nada con hacer que los hombres paguen exactamente lo mismo que las mujeres. Las ISAPRE. Las ISAPRE, subiéndole a los hombres. No pagan lo mismo. Ahora hay que proteger la utilidad. Claro, por eso digo que hay cosas que están en los anuncios que suenan bonito, pero que si es que no se cambia la esencia de la educación, de la forma en que se educa. Y cuando la mujer ni siquiera tiene derecho sobre su propio cuerpo, y se le considera como un ser que no tiene capacidad para discernir sobre su propio cuerpo, creo que ahí es algo que está en la esencia y que aquí no se topa. Quería recordar algo además. Yo encuentro que ha sido muy inteligente La Moneda, que ha sido muy, muy inteligente se demoraron un mes entre que empezó la toma de derechos en la Chile, que fue la más visible con el tema de Carlos Carmona, ahora casi un mes.
a diferencia del 2011, que entendieron todo el movimiento estudiantil como algo en contra de ellos y se resistieron y hubo choques y etcétera. Aquí se subieron al carro y todo. Pero aquí claramente también hay un intento por tratar de, inteligente en todo caso, de tratar de dejar atrás un pésimo mes. No, por supuesto. Y de tratar de retomar el control de la agenda. Me parece bien que lo hagan, pero todo lo que pasó ayer e Isabel Pla en primera fila permite desviar de los casos Harvard, de los campeones y las pequeñas humillaciones, y de el ministro Santelice, y de un canciller débil, y de un ministro de Justicia que va a ser interpelado, y de todo ese ruido y desorden que tenía Piñera en el gabinete hasta ayer que se lanzó la agenda. Todo lo que tú digas en eso, yo concuerdo, creo que es así, y creo que tiene también sus variables A y B. La variable A, llamémosla así, es la que tú señalas. Efectivamente sirve para reliderar los temas que están bollantes en el país, dejar un poco atrás algunos de las chapucerías que han hecho los ministros, pero hay un punto B. Tú generas una expectativa brutal. Esto voy a hacer la analogía a distancia, pero después de lo que hizo el Papa, echar a todos los obispos y darse un tiempo para ver a quienes deja y a quienes definitivamente despide, después de hablar como ha hablado en términos de esto, después de pedir perdón, si llega a no pasar nada, más que sacar a los 3 o 4 de Caradima, esto se desinfla, y cae con... Por lo tanto, cuando tú asumes una bandera que no es la propia histórica y la impulsas, aunque sea para tapar algunos de los forados que se han autoprovocado en 2 meses de gobierno, pero si tú eso no lo traduces consistentemente en la dirección de lo que has proclamado, la expectativa se te viola y se te viene abajo como una pirámide. Y no tienen el respaldo adentro. Obvio que sí, pues, y ese es el punto. Yo, insisto, yo miro y valoro bien todo lo que está pasando, pero pucha, llevo 20 años reporteando política. No sabes la cantidad de veces que he escuchado en periodos de campaña, en elecciones, si es por todo lo que se comprometen en ciertos momentos álgidos, tendríamos nueva constitución, habría un montón de temas que estarían resueltos en este país. Lo que pasa es que cuando las agendas, sobre esas todo... son leyes. El punto de diferencia, Marcela, es que, y tú concuerdo contigo, desgraciadamente tengo más años, mucho más años, pero... sí, pues yo te veía cuando eras chiquitita, Fernando, te leía. Yo sé. Pero, desgraciadamente, Marcela, las cosas esas tienen que ver con medidas puntuales que pasan por una política pública o por una ley. Esta tiene esta fisonomía media universal de tener que ver con lo cultural, que tiene que ver con una cosa mucho más asentada. Por lo tanto, incluso si se queda en 2 o 3 protocolos y nada más, la cosa no disminuye. Así es. De hecho, tú estabas planteándolo de algo que no le es propio ni cómodo, un debate que no le es propio ni cómodo a la derecha. Me estaba recordando con eso precisamente que años atrás, cuando recién se empezó a discutir la posibilidad de la discriminación positiva, sí, para los cupos en el Congreso, ni siquiera... Lo que se llama cuota, digamos. Lo que se llama cuota de género, discriminación posible, se llama así. En la derecha, las pocas dirigentes mujeres de derecha estaban en contra. Uh-huh. Porque decían que eso era mirar en menos a la mujer. Sí, que no eran capaces de ganárselo por sí mismas. Sí. O sea, estamos hablando, y eso pasó hace 14 años atrás. No más que eso. No es nada. Entonces, yo creo que el salto que se ha dado está llevando y está forzando a la derecha y a todos los sectores políticos, porque yo lo he dicho en toda la semana aquí, el machismo no es patrimonio de la derecha, la izquierda tiene, pero cualquier bandera cualquier insignia en ese punto, está arrastrando a la derecha precisamente a mirar y abrirse a un debate y a entender la sociedad de una forma diferente. Vuelvo a retomar lo de Isabel Pla, por ejemplo, que no sea una persona de la élite de poder del gremialismo, del colegio típico del gremialismo, de la universidad típica del gremialismo, que sea alguien que esté así, por la razón que sea que la hayan puesto, porque supo ganarse el espacio, porque lo peleó, pero ya eso es un triunfo. Así
como lo fue en su minuto, por más que, no voy a entrar en el análisis político de las cosas que hizo, yo estoy hablando en el efecto. La presidenta Bachelet, cuando ganó la primera vez y entra al Congreso y se pone la banda presidencial, ese para mí fue el punto de inicio de toda esta discusión. En un país conservador, machista, donde la Iglesia Católica tenía en esa época una fuerte opinión pública, una mujer sin marido, con padres de distintos hijos, más encima de izquierda, que se plantara y asumiera la presidencia de la República, yo creo que eso fue un gran cambio. Los niños de esa época vieron eso, vieron a una mujer presidenta, vieron a una mujer, a los militares rindiéndole honores, y yo creo que ahí se sembró una semilla, porque este debate se está produciendo y el movimiento es viable porque las generaciones actuales entienden la relación hombre-mujer y el rol de cada uno de forma diferente como lo entendemos nosotros. Los mismos estudiantes, las mujeres marcharon y los compañeros las acompañaron, pero no se metieron, las acompañaban. Pero entendieron que esto es algo de ellas, que son ellas las que tienen que pelear esto. Finalmente es quien tiene el protagonismo, quien tiene la batuta, y son años de haber estado marginada en roles secundarios, como decía la madre, también dentro de núcleos súper importantes de la izquierda. O sea, hay que recordarle también, por ejemplo, el Frente Amplio, en los últimos 2 años, cuántos sumarios internos dentro de la organización han tenido por casos de abuso y acoso entre militantes dentro de RD, Movimiento Autonomista, Nueva Democracia, etcétera, una serie de organizaciones en donde también han tenido la preocupación de generar también estos sistemas. O sea, no es algo anexo y que sea solamente propiedad de la derecha, a pesar de que la derecha finalmente lo que hace es materializar el conservadorismo puro, en materia sobre todo de aquellos derechos que tienen que ver con la emancipación del cuerpo, con la capacidad de la autonomía y también de la autodeterminación del cuerpo, que ayer Sebastián Piñera decía y hablaba mucho de la autonomía, y yo decía, no está estableciendo ningún derecho que tenga que ver con la autodeterminación de cada uno de los cuerpos de nosotras, de las mujeres. No hay, por ejemplo, y ayer en la nota de la noche lo recalcábamos en el diario, decíamos, la mayoría de las políticas que tienen que ver con los derechos de las mujeres apuntan directamente a su rol maternal. Y lo que hace de una u otra forma es mantener la lógica de la mujer, cumple principalmente este rol, pero por ejemplo no tiene derecho al aborto libre. O por ejemplo, la propia ministra Pla está en contra del aborto. Entonces, también hay una serie de cosas que quizás cuesta verlas más en macro, pero aquellos que venimos de ciertas generaciones que somos un poco más jóvenes, nos hace de una u otra forma estar más pendientes del detalle fino. Nosotros, y yo creo que se entiende perfectamente que este es un avance, de que el presidente Sebastián Piñera, o sea que estamos hablando de la derecha conservadora tradicional del país, venga y lance esta línea que apunta a que se amplíen los derechos de las mujeres, a que se equilibre un poco a través de la vía legislativa la balanza. Claro, es un avance, se apunta hacia allá, pero este cambio es tan transformador, es tan revolucionario, es tan holístico, es tan profundo, que no va a dar el ancho con una serie de medidas gubernamentales. Y por eso el movimiento estudiantil feminista apunta a la educación. Y yo creo que por ahí, cuando el gobierno ponga ahí un poco sus fichas, una de dos, o esto se le va a venir totalmente encima y se le va a desbordar, o finalmente se van a ver que hay voluntades reales de poder cambiar y avanzar. Ya tenemos que irnos, pero hay 2 o 3 cosas interesantes de constatar en esto. Una es que si es que hay algo que este movimiento puede hacer, es visibilizar aquello que corresponde a lo que quieren cambiar. Y me explico en términos mucho más concretos. Tú vas a ver aumentado, pero por 1000, expresiones que antes se guardaban dentro de los claustros, que se guardaban dentro de las salas de clases, que se señalaban dentro de el área laboral de una empresa, y hoy día te van a decir, mira, tal gallo, esto, mira lo que dijo ayer, mira la forma que trató. Porque al final, tú, cuando estás intentando buscar cambiar culturalmente algo, necesitas mostrar la cultura dominante, cómo se manifiesta. Porque también se mimetiza. Esto tiene
un planteamiento como ha pasado en otros países, donde primero se concuerda, por ejemplo, en cambiarle términos a determinadas palabras, hacer más inclusivo el lenguaje, por ejemplo. Y tú crees ya, como yo hablo de ellas y ellos, como hablo de profesoras y profesores, Tienes que hablar de ya todes. está solucionado. Tienes que hablar de de todas y todes, todos, de de aquí todas para y todos, adelante, de todos, de todas y claro. todos. Entonces, como yo lo hago, ya estoy, hice la tarea. Ah, no, pero Se si en acabó. este país, yo insisto, los hombres creen que son progresistas porque dejan que las mujeres paguen la mitad de la cuenta en la comida o en el carrete. O porque Y eso no es suficiente. Yo por eso que te encuentro toda la razón y yo dejo que paguen el total. Hacemos un alto y volvemos después con el mostrador en la clase. Yo estuve dispuesto a irme para siempre. Estuve en el desierto. No volver más a esto. En algún momento divisé un oasis. Y cuando tú me llamaste y me dijiste, ¿y por qué no lo hacemos juntos? Claro. Vente, Sí. yo tengo la clave. ¿Y por qué no? La clave secreta. ¿Y por qué no? Y si te gusta el puesco. ¿Te gusta Paco? Federico Sánchez y Felipe Izquierdo están en la 92.9. Te perdí. Porque la vida vertiginosa. La culpa fue mía. No consuma nunca drogas, Na, 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 estupefacientes, na, ni ningún tipo de... la, 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 la. De lunes a viernes a las 7 de la tarde. Clave secreta. 92.9. Somos conversación. Somos la clave. Hora clave. 9 de la mañana, en punto. 92.9. Somos como tú. Somos la clave. Los que sabemos de café, conocemos el secreto. Hace más de 75 años que en Cabrales buscamos en las plantaciones los mejores granos para darte el mejor café como a vos te gusta. Tostado por manos expertas, de exquisito aroma y sabor y en todas las variedades. Cabrales es ideal para disfrutar en todo momento y lugar. Cabrales significa buen café. Encuéntranos en los mejores hoteles, restaurantes, cafeterías y supermercados del país. Pedí una demostración en cafecabrales.cl y descubrí por qué somos el café número 1 de la Argentina. Cabrales, dedicados al café. Para hacer un buen negocio, necesita ser un gran anfitrión. Para organizar un seminario productivo, debe elegir el lugar correcto. Visite Hotel Los Nogales y compruebe que superaremos sus expectativas. 5 salones de hasta 300 personas con equipos audiovisuales, estacionamiento y Wi-Fi de alta calidad. Cotice en hotelnogales.cl o al 223-356958. A 2 cuadras del Metro Estación Los Leones. Hotel Nogales, Los Nogales 741 Providencia. Y ahora se sube al escenario a recibir el premio a la más buenísima para llegar a jugar con los niños. Redoble de tambores. El premio va para Belén Orellana. ¿Y sabes para qué también es buenísima ella? Para tomar manantial. Y cuando lo hace porque tiene el auténtico sabor del agua. Y es buenísima, porque es la única agua chilena premiada con el Superior Taste Award 2017. Y es buenísima, porque la puedes tener en tu casa u oficina. Pídela en manantial.com. Estamos de vuelta en el mostrador en la clave. Se ha integrado con nosotros la ex candidata presidencial Beatriz Sánchez. Yo pensé que iba a decir la ex compañerita de trabajo. No. Pero, sí, bueno, pero lo saben. Ex lo saben colega. todos. Claro, es que no me atrevo a decir compañerita de trabajo ahora porque de repente suena como... Ay, pobrecito, Una ya compañerita. está. Tienes No, susto yo le porque digo- estás yo con le digo 3 mujeres. compañerito, Estás no, pero yo le asustado, decía estás asustado. compañerito y nos decíamos compañeritos como broma, digamos. Bueno, está Beatriz Sánchez acá. Gracias, Bea, por volver aquí a tu casa de la clave. Sí, siempre me siento así. ¿Cómo están? Y qué bueno panel de mujeres del mostrador. Sí, hoy día nos tomamos la radio. Muy Un bien. auditor estaba reclamando, El dijo diario que era una también. lástima, que quería escuchar a Mirko Macari, pero tiene el resto del año para disfrutarlo, así que, Todos los días puede hacerlo. claro. ¿Cómo viste lo que pasó ayer? Estas medidas que anuncia el presidente Piñera, sale muy fuerte también la ministra de la Mujer y Equidad de Género, Que era panelista acá en la radio. que además es panelista de la radio, por cierto. Nosotros pusimos 2 personas en el gobierno Me gusta eso. Nosotros directamente de quinta Filograma columnista, se de quinta fueron. columnista, a Está ahí Gonzalo- está ahí a como Gonzalo- Bofil. Claro, a Gonzalo Blumel y a Isabel Pla. Sí. A mí, yo lo leo en 2 planos. Uno, me parece que el gobierno reaccionó súper rápido y bien.
O sea, tomando un tema que estaba, creo que un aprendizaje para ellos desde el 2011, de entender que las cosas no son como quieren que sean, sino como son nomás. Y las cosas suceden cuando suceden. Porque claramente no había una agenda feminista, digamos, en la propuesta de Sebastián Piñera. De hecho, si miramos la historia, la derecha habitualmente ha estado en la vereda contraria a lo que tiene que ver con los derechos nuestros. Parto por el tema del aborto, por ejemplo, pero otros más, la ley de filiación, en fin. Entonces, creo que ahí hay algo que me parece que es interesante, que ellos toman algo que está sucediendo y hacen una propuesta. Y me parece que ahí hay algo bueno. Me gustó también porque yo no vi ayer al presidente cuando hizo el anuncio en La Moneda, sino que lo vi en la noche, en la cadena nacional. Y me gustó cuando pide disculpas. Unas disculpas que son generales, ¿no? Así como autoridad, pido disculpas por todo lo que hemos hecho, pero también un poquito en lo personal, porque él también ha estado todo el rato. Habló de lo personal. Todo el rato. Habló de lo personal. Recuerda que a Piñera, al principio de gobierno, pero también durante su primer gobierno, siempre se le tendió a acusar de ciertas actitudes machistas, precisamente en el forma, ¿no? En el trato con Cecilia Morel, con la primera dama, con su esposa. Entonces, el empujoncito, esa claro, cosa. esa cosa como la baja de manito, el bracito, así como. Y los chistes. Y lo otro, los chistes. Y los chistes. Totalmente desubicado. Bueno, y él y también eso me pareció que había algo ahí que me pareció interesante. Esa es una lectura, que creo que hay algo interesante ahí. Lo otro, me parece que de los anuncios, y yo no lo quiero minimizar como una lista de supermercado, porque no es eso solamente, hay buenos anuncios. Pero ahí a mí me hace falta, lo que extrañé de todas maneras, porque pensé que lo iba a incorporar, porque es algo que están pidiendo además hoy día las universitarias y las escolares, es educación no sexista. Yo no entiendo por qué no lo hizo, digamos. Pero déjame decirte que entrevisté en la mañana a Jacqueline Van Rieselberghe. Y cuesta que haya partidos que apoyen de gobierno, que apoyen esto, si es que la presidenta del partido dice no tener la más leve idea de a qué se refiere el movimiento estudiantil con educación no sexista y lo cataloga como una bandera que tuvieron que poner porque se acabó la bandera del fin del lucro. Por lo tanto, si tú no entiendes de qué se trata, bueno, es difícil que promuevas con tu partido con fuerza detrás de ello. Ahora, lo importante es que el presidente lo entienda. Yo a eso me refería con como la convicción de fondo de todos estos cambios. Porque una cosa es la oportunidad, y a eso iba con esto que me parece que es interesante, como toman la oportunidad, como dice, mira, esto está pasando y tenemos que reaccionar. Entonces, pero ¿cuál es la convicción de fondo de lo que se está planteando? Y a eso apunto con la lista. Hay cosas que me parece que son interesantes, pero aquí hay una cuestión mayor. Yo creo que si hay algo que es vital para ir corriendo el cerco, porque entendemos que este no es un cambio que solamente en 4 leyes tenemos el cambio que queremos, no es eso, pero si hay 2 aspectos fundamentales que creo que quedan fuera de lo que se presentó, es educación no sexista en el amplio sentido, porque claro, la educación no sexista es no ir repitiendo los estereotipos en las salas de clases, pero también tiene que ver con otras cosas, con el tipo de educación sexual que entiendes, con la estructura organizativa de las universidades y los colegios donde hay mucho más hombres tomando decisiones que mujeres, en fin, en el amplio sentido, digo yo. Pero la otra parte, que yo creo que tiene mucho que ver con que nosotros estemos siempre en segundo plano, tiene que ver con nuestro acercamiento al mundo laboral. Y eso, ahí hay una diferencia. Y ahí no me refiero solamente a la brecha laboral, que de repente vamos como cañón a ese tema. Me refiero a que hoy día este sistema en el que vivimos se sostiene porque nosotras hacemos todas las labores de cuidado y eso no tiene ningún tipo de significado económico o social. Y eso es tremendo. Cuando nos dicen, tienen menos AFP, pucha, que tienen lagunas, como si fuera culpa nuestra. No, pues las lagunas las tenemos porque tenemos que criar a los hijos, tenemos que cuidar a la gente enferma. A las mujeres en Chile en un 85% hacemos las labores de cuidado. Y eso no tiene ningún significado económico, ni en nuestra vida política, pública, ni social. Y ahí hay un tema muy delicado que no está presente, que no está en la discusión, que es súper complejo y que tiene que ver con la gran producción del país, con las grandes autoridades, y en eso no entra. Y yo creo que eso es vital. Esos 2 aspectos son vitales si es que efectivamente queremos empezar a sentar un cambio cultural en Chile. Beatriz Sánchez está con nosotros, junto con Macarena Segovia y Marcela Jiménez. Bea, hay un punto que mucho se ha insistido en las redes sociales y que tiene que ver con una demanda de las mujeres, independientemente de su ideología, que tiene que ver con el castigo que las ISAPRES le dan a las mujeres Coméntalo a nosotras, digamos, claro, acá, ¿no? Pregunta nuestra experiencia. Claro, un castigo que les dan al ser sus planes mucho más caros. La solución que planteó ayer el ministro de Salud, yo tengo que reconocer que había visto, me hubiese podido imaginar 25
soluciones creativas distintas antes que la que se definió, que es básicamente hacer que los hombres se nivelara en la subida de sueldo para arriba, en la subida de plan para arriba. Lo que muchos lo están diciendo en las redes sociales es una forma casi, yo te diría, grosera de proteger las utilidades de la, absolutamente, de la ISAPRE. Pero además y vuelvo a lo mismo, ¿cuánta convicción hay de fondo al plantear estos cambios cuando las soluciones son esas? O sea, de partida, mirando hacia los ministros y haciendo la diferencia con la ministra Pla, que creo que ella, que viene de un sector que es muy conservador, que ella misma tenía columnas que yo critiqué cuando asumió como ministra, pero creo que ha estado bastante bien en todo esto, asumió bien, hizo una sintonía rápida con lo que estaba pasando afuera. Cuando uno mira al ministro de Educación, al ministro de Salud, parece que vivieran en otro país. Como que no entienden lo que pasa, de verdad, y es bien impactante, ¿no? Porque no creo que sea gente tonta. Entonces, cuando tienes ministros que cada vez que hablan, dicen algo que está fuera de contexto, de sentido, tú de verdad dices, pucha, aquí claramente hay ministros que están viviendo en otro Chile. Bueno, en el caso del ministro de Salud, cuando yo leí eso yo no podía creer, porque parte de lo que entiendo yo quiso instalar el presidente, pese a que fue distinto su discurso al mediodía que en la noche, respecto a esto mismo de la salud, es que lo que se detecta en la ISAPRE, lo que se ha denunciado es que hay una injusticia, que las mujeres pagamos más porque en este país tenemos que entender que no porque biológicamente tengamos a los hijos son 100% responsabilidad nuestra. Y con eso, ¿qué digo? Los hijos son de una sociedad, vivimos en sociedad, entonces lo que marcan las ISAPRES directamente, que además pagamos durante 20 años más, y la verdad es que tenemos 1,8 hijos, entonces no se ajusta tampoco, en promedio digo, pero nosotros pagamos casi 3 veces más en toda esta prima, el cálculo, toda esta cosa compleja que tienen las ISAPRES para decir finalmente cuánto vale tu plan o no. Y pagamos porque somos las que tenemos los hijos, como que la responsabilidad es solo nuestra. Cuando eso se denuncia como una injusticia, el tema, si es una injusticia, es que nosotros tenemos que tener el mismo valor por edad, por enfermedad, en fin, porque esto es un sistema de seguro, igual que los hombres. Si ese es el tema de fondo. Pero cuando se dice, mira, las mujeres pagan más, pero para que todos paguen igual, los hombres van a pagar más también, es no entender nada de fondo. Porque el fondo que se quiere determinar o que se está denunciando desde hace mucho tiempo es la injusticia de que nos sobrecarguen a nosotras. Entonces, cuando el ministro anuncia lo otro, que me parece salvaje, porque es efectivamente lo que dice Fernando, esto es, señores ISAPRE, no se preocupen, claro. Al contrario, esto de la igualdad hace que van a ganar más plata todavía. No, es de verdad. Entonces ahí yo me pregunto, ¿hay convicción realmente en lo que se está diciendo? ¿Es tomar una oportunidad solamente? Porque aquí hay una lectura de fondo que hacer. Porque si no entendemos que lo que estamos hablando es que nosotras las mujeres en todos los ámbitos de nuestra vida estamos en una situación de injusticia, entonces tú no entiendes de fondo de lo que estás hablando. Y por eso lo de las ISAPRE es un ejemplo tan bueno para cachar que lo que pasa hoy día con las autoridades es que de fondo no entienden lo que estamos hablando. Así es, pues de fondo no entienden por varias razones. O sea, Santelices y Varela, con todas sus salidas de libreto, no son salidas de libreto. Lo que son es que reflejan lo que ellos realmente piensan. Y ese es el punto, ese es el conflicto que va a tener este gobierno, precisamente por lo que hablábamos en el primer bloque. Varela no va a ser un interlocutor válido para poder ver los temas de fondo con el movimiento, porque no entiende la realidad donde se está desarrollando este debate. Por otro lado, yo me acuerdo, todo el mundo criticó, transversalmente criticaban a Isabel Pla cuando la nombraron precisamente por sus posturas conservadoras en el tema del aborto. Además había tenido una columna que tenía una columna burlesca respecto a feminismo, a las feministas. Y en Twitter también era muy ácida, etcétera, etcétera. Pero Isabel Pla hizo algo que no han hecho Varela y Santelices. Entender que una cosa es la postura personal y otra cosa es el papel de ministro de Estado. Son dos cosas distintas. Varela sigue siendo el columnista y se hace el chistoso y se le sale lo que realmente piensa. Entonces, efectivamente, yo creo que ahí este buen intento de retomar la agenda y volver a controlarla desde la moneda va a tener varios problemas. O sea, o Piñera saca a Varela pronto, o
se le va a pasar lo que estábamos hablando, lo que estabas planteando tú del tema, Fernando, del tema de, con el ejemplo con la iglesia, que si sacan a los 4 curas Caradima y no pasa nada más, yo decía que se desinfla todo. Usando como analogía lo que está pasando en la iglesia, tú le pides la renuncia a todos tus obispos, dices unas cosas barbáricas, inéditas, llevas a las víctimas al Vaticano. Si es que todo termina dentro de 6 o 7 semanas, en que solamente se van los 4 obispos de Caradima, la violación de expectativa es gigantesca. Pasa lo mismo cuando tú te apropias de una bandera que no la tienes como personal y metida dentro de tu ADN. Porque no le entiendes siquiera. Claro, pero si tú, y yo estoy pensando bien del presidente y de la ministra, en el sentido de, ¿sabes qué? Me compro la cuestión, creo que es bueno, y la haces propia, generas 12 puntos que hay que cambiar, metes la convicción de que hay que llegar a un cambio cultural en materia de equidad de género, y finalmente la cosa termina en 3 o 4 medidas puntuales de políticas públicas sobre la base de leyes que cambian cosas minúsculas, se te viene abajo la expectativa que creaste. Por lo tanto, me parece a mí que no solamente la ministra de la Mujer va a tener un rol ahí de Pepe Grillo, muy fuerte en el sentido de que esto no pase, sino que además imagino que el movimiento feminista que se creó tampoco tiene muchas ganas de irse para la casa y quedarse conforme con lo que pasó ayer. Bueno, de hecho, perdona, Mae, ahí quiero mencionar otra cosa, que lo que estamos viviendo, y es bueno ponerlo en perspectiva. Acá hay un gobierno que reacciona, pero es un gobierno que reacciona. Acá yo a las que les hago un queque y les cargo la VIP es a las universitarias. Sí, no, es que de verdad, Fernando, ¿sabes lo que pasa? Que cuando hemos estado en estos temas hace harto tiempo, yo soy feminista y me hice feminista y he ido aprendiendo con el tiempo, porque uno va aprendiendo, y me hice feminista por cosas que me pasaron. Y tú ves que hoy día, y cada vez que yo hablo se me paran los pelos de verdad, y hoy día sale esto, que además tiene una sintonía mundial, porque es algo que está pasando en el mundo, que llega... Y las cosas pasan en el momento que tienen que pasar. Y está toda esta ola de tomas feministas, y que además se declaran como tomas feministas, que tiene un sentido eso, no es casual. Y empiezan a pelear por sus derechos de manera súper distintas y súper diversas, instalándose además con liderazgos que son horizontales, con vocerías que son cambiantes, que ponen en jaque a todo el sistema, a toda la institución, porque las autoridades siempre es que no sabemos con quién hablar, y que a mí eso me parece delicioso, porque tiene que ver con un cambio más grande. Yo ahí digo, pero no perdamos los planos. Acá hay un gobierno que aprovecha un momento, pero acá le debemos a ellas hoy día lo que está pasando en el país. Entonces ahí, por eso yo digo, yo ahí no me pierdo, y creo que hoy día son mujeres, en este caso jóvenes, que están corriendo el cerco a una velocidad que no se imaginan, para un cerco que habitualmente en estos temas se corre muy lento, y por eso yo digo, les hago un queque. Acompaña y sirve como acompañamiento de ese movimiento el que esto no sea propio exclusivamente del país, sino que tú lo puedas percibir, claro, que pasa en montones de otras partes. Está pasando. Y por lo tanto, las personas que están acá a cargo de eso dicen, mira, no somos las loquitas que se nos ocurrió meternos en esto de puro veleidosa o porque queremos una mayor cuota de poder. Es un fenómeno que está pasando y que no tiene vuelta. Se demorará más en el Medio Oriente, se demorará más en determinadas, latitudes, porque tienen distintos sistemas, pero que permea, yo tengo la impresión que no tiene vuelta atrás. Bueno, yo lo que quería plantear era que efectivamente esta generación de universitarias y secundaria es muy, muy potente, y está haciendo algo que yo creo que para todas las mujeres de cualquier generación, pero para la nuestra, las que estamos en los 40, es bastante... o más. Es bastante importante, porque nosotros hemos visto cierta transformación, pero muy lenta, muy lenta. El tema de las ISAPRE y la diferencia en las mujeres, yo recuerdo que llevaba solo unos años reporteando, y me acuerdo un discurso de Ricardo Lagos en el Congreso Pleno, en una cuenta pública, un 21 de mayo, cuando anuncia el auge, y en ese contexto dice lo de las ISAPRE, y dice que era el colmo que las mujeres tuvieran que pagar más por su condición de mujer, por estar en edad fértil. Yo ahí me di cuenta que
que me estaban robando plata y me fui de la ISAPRE, de hecho me fui a FONASA, entonces porque lo encontré una vergüenza. Pero te estoy hablando de principios de los principios de los 2000, estamos en el 2018. Después de hecho, vino hay un movimiento que un movimiento que dice que hay que cambiarse a FONASA. Bueno, yo lo hice, yo era pionera entonces, pero lo hice a principios de los 2000, me enojé y no quise darle más plata a la ISAPRE y me fui a FONASA, prefiero darle la plata al Estado. Y después vino Michelle lo que estaba explicando en el primer bloque, del impacto, más allá si lo hizo bien, mal, si era izquierda, da lo mismo, el impacto en un país como este tener una mujer presidenta. A lo mejor no para los adultos, los grandes, porque el bullying, no sé qué y todo, sino que para las generaciones chicas, para los niños, para los que eran muy chicos en esa época, fue importante, que son los jóvenes de ahora. Nos criamos viendo que eso. se criaron viendo eso, que les parece normal. Entonces, y después, por consiguiente, y después viene el tema, se instala el tema del feminismo, o sea, del femicidio, perdón, en el primer gobierno de la presidenta Bachelet, donde se saca esta cultura de que lo que pasaba entre un hombre y una mujer a puerta cerrada nadie se metía, y se instala el femicidio como un delito y como algo escandaloso y algo que no se puede aceptar. El trayecto ha sido muy largo, ha sido lento, pero se ha ido avanzando, o sea, cada cierta cantidad de años pasa algo que va empujando. Yo también estoy de acuerdo y te ayudo a cargarle la VIP a estas cabras porque lo que hemos corrido, no es tan fácil, lo que se ha corrido de a un centímetro, no creo. Lo que se ha corrido de un centímetro por año, estas cabras corrieron 5 cuadras de una. Y yo creo que ese es el punto. Sin pedir permiso y además diciendo, nosotros ponemos las reglas de cómo nos organizamos. Yo encuentro que eso es espectacular. Estamos frente a una violencia que es estructural. Sí. Yo creo que esa es la complejidad. Aquí no estamos hablando de 10, 20 años, ni siquiera estamos hablando cuando fue, por ejemplo, el proceso desastroso y horroroso que fue la dictadura. Aquí son 200 años de una cultura patriarcal que se instaura y permea cualquier espacio en el cual tú te desarrollas, culturalmente, políticamente, socialmente, y esa es la complejidad que finalmente la derecha no entiende, y ahí es cuando también dentro de las discusiones ahora en las asambleas se está dando bastante en los espacios escolares y universitarios, es hasta dónde el modelo, porque el modelo económico, el modelo social que nosotros tenemos está establecido en base al patriarcado, hasta dónde ese modelo puede sostener un cambio feminista. Y, por ejemplo, en Medio Oriente, las kurdas también lo han establecido dentro de sus líneas discursivas de por qué finalmente el poder militar kurdo se la toman las mujeres. Y es porque el sistema que allá establecen no da para que la línea feminista se tome. Entonces ellas, a través de las armas y de apoderarse del espacio militar, van y sacan la línea feminista hacia afuera. Acá en Chile, ¿cuál es el espacio que vas a conquistar? ¿Es el espacio social? ¿Es el espacio cultural? Claramente es fundamental, porque el cambio cultural es permanente, como se dice por ahí. Pero estructuralmente las bases del sistema, por ejemplo, económico, también son patriarcales. Entonces, por eso, cuando uno dice, es que yo no entiendo cómo es posible que el gobierno vaya y postule que el cambio a la ISAPRE y el cambio al sistema que finalmente a nivel de salud nos protege, sea que el hombre pague más para equivaler la balanza, es porque el sistema económico neoliberal, quizás el sistema también capitalista, está intrínsecamente establecido en base al patriarcado también. Y esa es una lógica tan profunda, tan estructural, yo estoy de acuerdo que no contigo, cuesta, Maca, que no se ve, no se vislumbra yo estoy de acuerdo hasta dónde contigo puede en llegar. general, pero te diría que yo no digo que el socialismo haga la respuesta al feminismo, no estoy diciendo eso. Los sistemas clásicos políticos, todos de alguna manera han tenido una base de discriminación y distanciamiento de la mujer en cosas cuando son relevantes. No, el capitalismo tiene built-in el concepto de la meritocracia y de la competencia, que donde la igualdad de oportunidades consiste básicamente en que las personas entren a la misma universidad o vayan y que de ahí en adelante tú escoges mirando hacia que las personas son hombres y mujeres, no cabe la menor duda. Y yo siempre pongo el mismo ejemplo, y lo he dicho hasta la saciedad, que es el ejemplo que ponen en su libro. Mira tú, ¿quién lo pone? Patricio Navia y Eduardo Engel, en el libro, cuando en la Filarmónica de Filadelfia se constata de que cada vez que un hombre sale de la orquesta, siempre contratan a un hombre. Y se toma la decisión de hacer las audiciones detrás de una cortina. Y le decía a la persona número 3, toque por favor un poco de, qué sé yo, Chopin
Tan. Y se escucha, no. Entonces, oye, sí, está súper contento. Mira, mágicamente aumentó en casi 30% la inclusión escogida de las mujeres. Porque cuando tú ves, y a eso es lo que yo voy, cuando tú ves con tus ojos lo que está disponible, el ojo discrimina en favor de tu condición. Históricamente. Y eso pasa en el capitalismo, pasa ni hablar en el comunismo. El comunismo, el Partido Comunista en Chile tenía control y cuadro, control y cuadro donde pasaban a las mujeres por el hecho de haberse separado a los maridos. A control y cuadro. O sea, hay una cantidad enorme de situaciones. Pero el sistema te mira y al mirarte establece la diferencia. Lo que pasa es que, pero por eso es interesante lo que dice Macarena, porque cuando se habla de patriarcado, que igual es instalar todos estos conceptos, digamos, de los cuales conversamos poco, de los cuales se conoce poco, porque tú dices patriarcado y yo creo que hay mucha gente que queda fuera de la conversación, que no sabe muy bien de qué estamos hablando, que ven al feminismo como algo contra los hombres, pero tiene que ver de una institucionalidad que ha estado en torno a los hombres cuando hablamos de patriarcado, pero hay un tema de fondo que es la mirada y el acercamiento, y vuelvo un poco a los anuncios de ayer y a lo que significa este gobierno, al acercamiento sobre los temas, porque bueno, ayer a través de las redes sociales salieron un montón de columnas de varios de los ministros de Estado que hablaban de temas, por ejemplo, la brecha salarial, porque además para ellos todo lo que hablamos es económico. O sea, no hay otra dimensión, ¿no? No está la política, por ejemplo. No está, todo es como, bueno, ¿cuánto gana la mujer? Entonces tiene que ganar lo mismo. ¿Cuánto paga? Entonces que pague lo mismo. Punto. Se acabó la desigualdad. Y por eso uno dice, no, si no es tan sencillo esto, no tiene que ver con esto, porque vamos a la realidad. Y ahí entra a las dos dimensiones que tocaban ustedes, Macarena y Fernando, que es la desigualdad. Si hablamos de desigualdad en Chile, y hablemos de desigualdad, de cualquier tipo de desigualdad, y sumo a la de la mujer, la desigualdad es estructural. No tiene que ver con eso, como a mí me decían cuando yo era chica, esfuérzate y tú vas a lograr lo que tú quieras. Y yo me crié con ese chip. Como que de verdad esto es como bien meritocrático. O sea, si yo me esfuerzo, logro lo que quiero. Después me fui dando cuenta que en realidad no. Que yo estuve en un colegio particular, pagado, después me fui a la universidad y yo la verdad tengo más chances de lograr lo que yo quiero que mucha otra gente que no tiene la misma oportunidad. Y ahí de a poco te vas dando cuenta, y con esto pasa con la mujer también, que esto de, oye, pero si tú tienes las mismas posibilidades de un hombre, si tú estudiaste la misma carrera, obvio, si después depende de otras cosas, pero no tiene que ver con que tú seas mujer. Entonces ahí uno dice, no, a ver, vamos a los planos de verdad. Si esto es estructural, no tiene que ver con cuán inteligente, no, tiene que ver con que eres mujer, tienes que ver con que naciste en Cerro Navia, tiene que ver con... Ahí, cuando hablamos de que algo es estructural, es mucho más compleja su aproximación. Entonces, cuando la respuesta que te dan de otro lado es, pucha, pero equiparemos esto, mira, subamos el sueldo acá, le restamos esto, démosle una hora para ir a amamantar. No se trata solo de eso. Esto es mucho más grande, mucho más complejo de abordar, pero tenemos que empezar a abordarlo mirando y desnudando lo que realmente pasa. Y ahí entran estos otros conceptos. Y al desnudar eso, voy a decir algo que a lo mejor me van a matar, pero es justo decirlo, entre nosotras mismas, las mujeres, tenemos que tener un debate entre nosotras. Porque, por ejemplo, una de las mayores, la semana pasada, la marcha en la Alameda, las 200 hermosas cabras así, maravilloso, un desafío precioso. Y de las principales críticas, claro, salieron un montón de hombres que prefieren ver pechugas por WhatsApp, pero no podían verlas en una protesta. Pero la otra mitad, o más de la mitad de las críticas que fustigaron y destrozaron a estas cabras, fueron mujeres. Entonces, cuando se habla de un cambio estructural, un cambio cultural, y terminar con el patriarcado en el cual ha vivido este país 200 años, nos incluye a nosotras mismas mirarnos en el espejo, y a nosotras mismas sororidad. A nosotras mismas decir, ¿sabes qué? Esto es lo que hago mal, o sea, que parte desde, ¿por qué le sirvo primero el plato de comida a mi marido y no se lo sirvo a mi madre? Sí. Es de ahí para arriba. Creo que además ese ejemplo, Marcela, porque no estamos hablando de cosas que no sean absolutamente domésticas y que nos pasen todos los días en todas las casas de Chile. No estamos hablando de una cuestión lejos, estamos hablando de algo que es de todos los días y cotidiano. Y además tiene que ver con, porque yo me declaro feminista, pero soy vigilante conmigo misma, porque uno va repitiendo patrones. Pues si yo me crié en una casa súper machista, todos giraban, éramos puras mujeres en mi casa y todo giraba en torno a mi papá. Entonces uno tiene que ir con uno mismo,
ir deconstruyendo ciertas cosas que fueron parte de tu ADN, y decir, no, ¿por qué? Y hacerte preguntas. Y a propósito de lo que decías tú, yo encontré increíble la manifestación de todas las chiquillas con las pechugas al aire. Por la Alameda, era una foto, yo vi miles y las encontré increíbles. Y lo que me pareció, y dije, pero aquí está la imagen perfecta de lo que estamos hablando. Los hombres, y no todos, por supuesto, no voy a meter a todo el mismo saco, pero hubo una reacción que me llamó mucho la atención de muchos hombres, como que no les gustó nada este tipo de protesta. Entonces, les gusta a la mujer que se le ven las pechugas, pero cuando a la mujer lo pasa mal en eso. Cuando te da vergüenza, cuando no quieres mostrar tu pechuga, la mostráis. Pero cuando uno se saca la ropa, muestra las pechugas porque quiere hacerlo, entras a otro plano, te pones violenta y agresiva. Y eso es una imagen de lo que pasa en Chile. Yo lo encontré increíble. Es que yo creo que finalmente lo que es la liberación del cuerpo, finalmente. Es el apoderarte intrínsecamente de tu ser. Y ver a las chicas, yo estudié en la Católica, o sea, ver en el patio de la Católica, en el patio del cura, porque nosotros tenemos el patio del cura y el patio de la Virgen. En el patio del cura, a una chica a torso desnudo, liderando y apoderándose de ese espacio, claramente es decir, aquí estoy, este es mi cuerpo y no tengo problema en mostrarlo. ¿Y qué significa eso? Y es súper icónico. Es decir, yo tengo el poder tan grande sobre mí misma que no me voy a mostrar para darte a ti una satisfacción sexual. Mi cuerpo no es para que tú tengas satisfacción sexual, sino que mi cuerpo es porque yo lo quiero, es porque yo lo cuido y es porque junto con mis hermanas, como ellas también se tratan dentro de la asamblea, los queremos y los cuidamos. Y creo que esa emancipación y esa liberación femenina, que ahora que está mirándonos Fernando con una cara de me quedo callado, esa liberación femenina finalmente es lo que marca un antes y un después. Yo no tengo ningún problema que muestren sus cuerpos, les quiero decir. Y cuando tu mamá, o cuando mi mamá, cuando mi abuela ve eso, sin el estupor de decir, ay, mijita, tápese que se le está viendo una pechuga, yo creo que ahí es cuando liberamos las mentes y liberamos los corazones. Y creo que el amor que tiene el movimiento, es algo tan importante y no visto antes, que también eso es lo que les asusta, y le asusta mucho a los hombres. Es ver que hay cariño, que hay también respeto y que hay una comprensión mutua entre todas nosotras. No tenemos Prepárate que viene el matriarcado. No. Oye, hace rato que tengo ganas de que manden las mujeres. Bueno, de hecho, yo he trabajado básicamente en medios de comunicación rodeado de mujeres, en la revista Análisis, que era un momento álgido, donde eran muchas más mujeres que hombres. Muy potentes todas. Mucho carácter. Muy potentes todas, así que no sé, no digo por eso que nosotros sacamos todos un diploma de feministas, porque no es verdad, pero sí no tengo ni un problema. Bueno, yo no tengo ningún problema en invitarte en pagar la cuenta completa en todo caso. Ya, eso ya lo hablamos ya. Sí. Gracias a Beatriz Sánchez, a Marcela Jiménez y Macarena Segura. Siempre las y los escucho. Muchas gracias. Rico estar acá. Cuando quiera venga. Cuando quiera venga. Volvemos, chao. Chao. Con ojo crítico, información desde distintos puntos de vista y discusión bien informada. Fue El Mostrador en la Clave, con el equipo del Mostrador y Combinación Clave.